Hoy vamos a hablar de los etruscos. La civilización etrusca se desarrolló en la actual zona italiana de la Etruria, entre los siglos VIII y I a.C. En el siglo I ya no quedaban rastros del pueblo etrusco, y los descendientes directos de estos eran considerados parias sociales. Etruria era la parte geográfica en la cual estos se encontraban, que estaba delimitada por el curso de los ríos Arno y Tíber. Si hablamos de los etruscos, tenemos que hablar de su origen. Al principio, estos mismos se denominaban como racenas. Los griegos los llamaron tirrenos y los romanos tusci. La forma de gobierno era una oligarquía de principados independientes y la organización de 12 estados asociados en una monarquía oligárquica que no constituyó ninguna idea de hacer un imperio. Estos al principio fueron un mito, tanto Heródoto como Dionisio de Halicarnaso hablaron de estos, pero no fue hasta el siglo XIX cuando se pudo probar su existencia real. Si hablamos de los etruscos, tenemos que hablar, como decía anteriormente, de sus orígenes arqueológicos. En primer lugar tenemos la cabeza de Voltuma. Voltuma es el dios egipcio por excelencia, que está representado en el hígado de Piacenza, asimismo con 44 divinidades. Este hígado se encuentra dividido en las 45 divinidades etruscas. Y también tenemos las tablas sigubinas, que fueron encontradas en 1844. Estas representan todo ritual del pueblo etrusco. Y como Voltuma, el hígado de Piacenza y las tablas sigubinas conforman la religión etrusca que se ha podido definir actualmente, aunque todavía quedan muchas cosas por descubrir. Si hablamos de etruscos, tenemos que hablar de su arquitectura, ciudades, casas, templos y tumbas. Esto forma una de las principales construcciones del arte etrusco. Si hablamos de las ciudades, tenemos que hablar principalmente que estas se localizaban en mesetas o en zonas altas, porque así podían ver el terreno a su alrededor, ya fuera tierra o mar. Estaban localizadas en suelos muy fértiles y de gran riqueza mineral. Estos asentamientos son hoy en día importantes ciudades italianas. También tenemos que ver que estas ciudades estaban delimitadas por lo que se podría decir el Cardo y el Decumano. Generalmente los romanos atribuyen esta distribución que tienen hoy día nuestras ciudades, como Montevideo por ejemplo, pero esto en realidad es etrusco. Es la disposición dirección norte o sur, este oeste que tienen la mayoría de las ciudades hispánicas. También podemos encontrar que este terreno estaba dividido en una ciudad que se llamaba Insulae. Esto era calles paralelas entre el Cardo y el Decumano, que estaban los principales calles de cada ciudad, como vemos en la imagen. También tenemos que hablar, si hablamos de etruscos, de las casas. Estas al principio eran de forma circular, pero después se transformaron en rectangulares. Dentro de las clases sociales etruscas, las más altas tenían las mejores casas, y estas estaban reforzadas por estructuras de madera o con placas de terracota pintada de colores vivos, con el fin de proteger su propia estructura. Cuanto más altos estuviera la escala social, era cuando mejores eran las casas, y esto se convertía también en los mejores cimientos de piedra. Igualmente hay que reconocer que la mayoría de las casas sí estaban cimentadas en piedra dependiendo de la clase social que uno tuviera. También debemos encontrar que todas las casas que se han encontrado, como por ejemplo vemos en la imagen una de ellas, es que tenía generalmente muros pintados y recargados con placas de cerámica y decoradas con algunos elementos metálicos, que se utilizó el bronce, el oro y el plata. También, si hablamos de los etruscos, tenemos que hablar de sus templos. La conformación de los templos era una planta cuadrada, constituida por un podio de bloques de piedra generalmente de tufo, que es una piedra volcánica muy fácil de tallar. Este se podía acceder por una escalera situada en la fachada delantera con una escalinata. En estos templos se encontraban los principales dioses, que como dijimos, Voltuma, pero también teníamos Atinia, Uri y Merfa, que pueden ser asociados con los dioses Zeus, Hera y Atenea. Los templos también fueron copiados por los romanos, es decir, tenían esculturas primitivas de adobe y de ladrillo, con un techo de 2 aguas, que estaba revestido en terracota con arcilla modelada. También podemos encontrar vigas de madera que quedaban a la vista,
que eran protegidas también por la terracota. Debemos ver también que en realidad estos templos son los primeros templos que los romanos realizan cuando empiezan a conquistar las ciudades etruscas. Si hablamos de etruscos, tenemos que hablar también de sus tumbas. Las tumbas están muy bien conservadas actualmente porque fueron construidas en piedra. Generalmente se ubicaban afuera de las murallas de la ciudad con una orientación paralela al Cardo y al decumano. Debemos ver tres tipos de tumbas: los hipogeos, los edículos y los túmulos cubiertos. Los hipogeos eran enterramientos bajo la tierra o aprovechaban las grutas, cuevas o cavidades. Se accedía a través de una inclinada escalera que conducía al atrio y a su vez estaba dividida en 6 tumbas o en grupos de tumbas. Las 6 grupos de tumbas que están bien conservadas por medio de pasillos o corredores. A su vez también tenemos otro tipo de tumbas que son los edículos. Estas se construían al aire libre y eran pequeños templos en forma de templete, como por ejemplo podemos ver en este lugar, que en realidad es el de el oferente. Tenemos también los túmulos cubiertos. Los túmulos cubiertos era cuando una tumba se realizaba al toque final, que esta era una gran cantidad de tierra creando una especie de colina. Esta tumba se distribuía en las grandes clases sociales etruscas. Cuanto más clases sociales se tuviera, más era la tierra que se le ponía arriba. Este tipo de enterramientos constituyen sobre una planta circular que representa la necrópolis. Principalmente eran todas así. También tenemos, si hablamos de los etruscos, su escultura. 2 piezas principales de la escultura etrusca es el sarcófago de los esposos de Cerveti o el sarcófago de Chiusi. El sarcófago de los esposos se encuentra en el Museo Nacional Etrusco de Bella Iulia. Este forma una pieza principal en la escultura etrusca porque en realidad es una urna cineraria en la cual se ve a 2 esposos en una situación de la vida cotidiana. El hombre rodeando con su brazo a su esposa en forma de cuidarla. Esta mide 1 metro de alto por 1 metro de ancho. Está realizado en terracota, pintada en partes y luego fue ensamblada y muestra a esta pareja como si estuvieran en su casa. También tenemos el sarcófago de Chiusi. Este representa a una mujer mirándose al espejo y que adopta la disposición que también tendría en su vida. Y está recostada sobre una urna que simula un triclinio, participando en un banquete ritual con un plato en la mano izquierda y sujetando con la derecha su velo. Una gran particular de este tipo de escultura es que todas tienen gran detalle, como por ejemplo los pliegues en el velo de la mujer o las facciones de los esposos en el otro caso, que era una de las muchas cualidades que tenía este tipo de escultura. Otra de las formas en realidad de ver el arte etrusco es la pintura. En el caso de las pinturas también vemos las tumbas, que están muy relacionadas con el mundo funerario, la tumba de la Casa de la Pesca y la tumba de los leopardos. La tumba de la Casa de la Pesca, en realidad, como la tumba de los leopardos, representa también escenas de la vida privada. Uno es un banquete en el cual se ve tanto hombres como mujeres participando de él, y en el otro vemos a un hombre cazando en su hábitat natural. Estos nos muestran escenas simbólicas, pero también, como decía, de la vida cotidiana, a lo que a los etruscos les importaba mucho representar. Escenas vitalistas y alegres en las cuales ellos pudieran verse después de la muerte y así se los pudiera recordar. Tanto los etruscos, en realidad, como los romanos después, conforman parte de los que serían los pueblos vilanovianos, que posteriormente el Imperio Romano conquistará a todos. Pero hay que recordar que los etruscos, aunque muchas veces fueron negados o olvidados, tenía razón Heródoto, que fue el primero que los nombró. Los etruscos existieron y existirán siempre en el legado que los romanos se han querido apoderar.